Buenas tardes. 2026, estamos en el año en que conmemoramos los cubanos 130 años de acontecimientos importantísimos ocurridos durante el periodo de la guerra del 95, que como sabemos comenzó el 24 de febrero de 1895 y se extendió hasta el último trimestre de 1898. Hay una fecha de capitulación española en agosto, pero los combates continuaron. No hay una fecha que podamos decir es el fin de la guerra del 95. Y 1896 fue determinante. Fue el año en que llegaron a lo más profundo del occidente cubano las tropas de Antonio Maceo, de la columna invasora dirigida por Antonio Maceo, que el 4 de enero de 1896 entraron por Guira de Melena al actual territorio de la provincia de Artemisa. Nosotros sabemos que después de aquello se desplazaron hacia Alquizar, Ceiba del Agua, tomaron Cabañas el día 9, fue el primer pueblo pinareño que tomaron en aquel momento. Se desplazaron por todo el norte hasta La Palma, que en aquel momento era Consolación del Norte. Bajaron entonces hasta el sur, hasta la zona de La Coloma, pasaron por Las Taironas, Pinar del Río el día 20 de enero y finalmente el 22 de enero arribaron a Mantua y en Mangos de Roque se firmó el acta de fin de la invasión. Pero Maceo tuvo después una campaña que es la que se llama campaña de Pinar del Río. Pero antes de esa campaña de Pinar del Río, Maceo salió de esta parte del occidente y llegó hasta Matanzas. Allí en Matanzas, junto con Gómez, en los límites entre La Habana y Matanzas, combatieron. Y uno de los combates más memorables es el de Moralitos, que muy bien la hermana provincia de Mayabeque conmemora todos los años. Pero después Maceo regresa finalmente para su campaña en Pinar del Río, se despide de Máximo Gómez el 11 en el Galeón, allí en Matanzas, se abrazan, fue la última vez que se vieron desde su respectiva cabalgadura, sale para acá y el 15 de marzo entró de nuevo en Artemisa. Ya, pero se habla muy poco de un acontecimiento relevante y es cuando sale de Mantua y llega a Matanzas, que pasa por el poblado de Las Mangas, que en aquel momento parecía insignificante, y hay quien dirá, bueno, pero ¿qué razón hay para detenerse en el paso de Maceo de lo más profundo de Occidente hasta Matanzas por la zona sur de la actual provincia de Artemisa y haber pasado por el poblado de Las Mangas? Hoy la conocemos como Las Mangas Central. Tiene mucha significación porque en aquel lugar nacieron tres de sus más leales subordinados. La trilogía de coroneles Emilio, Rosendo y Aurelio. Aurelio, Emilio y Rosendo Collazo García, hijos de Emilio Collazo, un gran combatiente por las guerras de independencia desde las filas de los preparativos. No llegó a ser un mambí con un machete en la mano, y esa es la significación que tiene. Tienen otros dos hermanos que combatieron en otros lugares, uno que nació en Bejucal, otro que en predios de Quibicán, uno de ellos cayó en combate por allá, pero esa es la significación que tiene, que el 12 de febrero de 1896 Maceo haya pasado por el pequeño poblado de Las Mangas, que era la tierra de la trilogía de tres, y valga la redundancia, coroneles mambises a sus órdenes. Le hemos dedicado programas, le hemos dedicado secciones, pero merece siempre un espacio recurrente la vida y la obra de Carlos Baliño, nacido en Guanajay, patriota insigne de ese municipio, uno de los patriotas representativos que merece mucha más difusión, que merece que se escriba su biografía, que se publique, porque Carlos Baliño aparece casi siempre como la segunda figura en los procesos en los cuales estuvo implicado, que se destacó, pero aparece siempre, creo que con razón en algunos momentos, en un segundo momento tampoco buscó protagonismo. Nació el 13 de febrero del año 1848 en predios de Guanajay. Ahí está la casa donde residió, que no es la casa natal de Carlos Baliño, es un museo municipal Carlos Baliño, pero no nació
propiamente allí, como incorrectamente se ha dicho y todavía se dice. Hay que poner un poco más de luz en ese ámbito. Carlos Baliño fue conspirador con su padre desde antes de la guerra de los 10 años. Cuando inició esa guerra tenía 20 años. Se convirtió después en tabaquero, en dirigente obrero, fue a La Habana, tuvo que salir al exilio, se convirtió en periodista notable, en agitador, en trabajador. Pero ocurre algo, conoce a José Martí. Cuando conoció a José Martí, dio un giro en su vida. Martí, protagonista de primer nivel en su tiempo, fundador del Partido Revolucionario Cubano, labores fundacionales en las cuales contó con el acompañamiento y el protagonismo activo, inteligente y capaz, comprometido de Carlos Baliño. Lo menciona Martí en muchísimas ocasiones. Viene después a Cuba, después de la guerra, se convirtió en un activo luchador durante los primeros 25 años contra los males de la República. Fue el principal y el primer intérprete del pensamiento y de la teoría del marxismo-leninismo. Muchas veces le achacamos junto a Mella, y están los trabajos de la doctora Rebeca Figueredo Valdés, actual historiadora de Guanajay, que pone mucha luz sobre el asunto, que muchas veces, en la mayoría, se le asigna un papel no protagónico a Carlos Baliño, cuando el propio Mella se lo asignó. Fue el intérprete, no solo porque era un hombre conocedor del inglés, no me estoy refiriendo a eso, fue el principal intérprete de las ideas que hicieron que avanzara en Cuba las ideas socialistas y que se fundara el primer Partido Comunista en 1925. Fue un connotado luchador antimachadista, mandado a matar por el propio Machado, por sicarios a sus órdenes, que cuando llegaron a su casa y lo vieron moribundo, ya en el lecho de muerte, en un estado tan precario de salud se encontraba Carlos Baliño, que prefirieron no cumplir con aquella misión. Murió poco después, en 1926, en el mes de junio, y se convirtió para la historia de Cuba en el gran puente, en el enlace de dos grandes generaciones de revolucionarios, de colaborador activo y comprometido, repito, de dos grandes figuras de la historia de Cuba. De Martí, como fundador del Partido Comunista, del Partido Revolucionario Cubano en su tiempo, y con Mella, del primer Partido Comunista de Cuba, acá en los primeros 25 años de la República. Una de las grandes figuras del proceso revolucionario cubano que merece más estudio y más promoción. Segundo combate de Pino del Agua, 16 de febrero de 1958 en la Sierra Maestra. Ese es el combate que marcó un parteaguas en el desarrollo del ejército rebelde. El año 57, por supuesto, después de la debacle de Alegría de Pío, cuando los expedicionarios del Granma Confedera al frente sufrieron dispersión, muerte, prisión, desaparición, hay un reagrupamiento. Después en Cinco Palmas, en días posteriores se van incorporando expedicionarios, campesinos, y viene todo el año 57, que hemos dicho otras veces, fue el año de consolidación del ejército rebelde. Es cuando conocen a los campesinos, cuando se dan a conocer, cuando el campesino ve que el ejército rebelde no tiene nada que ver en tratamiento, en atenciones con la población campesina, cuando conocen los rebeldes el terreno de operaciones, cuando obtienen las primeras victorias, cuando, importante también, se le unen en ese 57 un número significativo de oficiales y soldados del ejército de la tiranía que vieron en el ejército rebelde el lado justo de la causa revolucionaria. Y cuando llega el año 1958, ya el ejército rebelde está en condiciones de abrirse a nuevos horizontes. Llega entonces el segundo combate de Pino del Agua. El primero fue el día 17 de septiembre de 1957, estuvieron Fidel y el Che, y llega después el segundo combate el 16 de febrero, también en Pino del Agua. Dice en el libro Secretos Generales, el general de brigada Alfonso Saya, que fue un éxito total. Que Fidel llegó a Pino del Agua, se hizo ver con la tropa,
después se refugió, hizo la emboscada, no dejó que lo vieran más, estuvo todo el tiempo en total secreto, la emboscada colocada ahí, durante 5 o 6 días, hasta que subió el ejército de la tiranía y fue aplastado por la fuerza rebelde. Después Alfonso Saya le pregunta a Fidel, en aquel momento, cómo había sido tan exacto para saber que 5 o 6 días después venía, por qué no se movieron. Y Fidel le explicó día por día qué es lo que iba a pasar, y pasó, y por qué tenían que esperar ahí. O sea, lo que demuestra la clarividencia de Fidel en materia de estrategia militar. Ese es muy significativo también porque fue el último combate donde pelearon juntos los principales jefes del ejército rebelde, incluyendo Ramiro Valdés, comandante de la revolución, que después de Pino del Agua acompañó al Che en la invasión. Y debo decir algo, ese fue el combate que demostró que la Sierra Maestra le quedaba pequeña al ejército rebelde, y fue por eso que Fidel decidió entonces que ya era el momento de abrir el nuevo frente guerrillero. El segundo frente, con Raúl al frente, y valga la redundancia, Fran País, y el tercer frente dirigido por Juan Almeida, que era el frente guerrillero Mario Muñoz. Después de la derrota de la ofensiva de verano entre mayo y julio, entonces vino la campaña invasora en la cual Ramiro Valdés, uno de los combatientes que estuvo en Pino del Agua 2, es el jefe de la columna invasora número 8, Ciro Redondo. Es lo que tenía por hoy, yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.